tardes a todos. En el marco del quinto Congreso Argentino de Neonatología, soy el doctor Colantonio, médico pediatra y neonatólogo, jefe de neonatología y pediatría del Sanatorio Finoquieto, y me toca coordinar la mesa de enterocolitis necrotizante y sus consecuencias, esta patología tan grave y devastadora en nuestros pacientes prematuros. Por eso es muy importante estas dos conferencias que vamos a tener para entender cómo prevenirla, tratarla a tiempo y evitar las complicaciones a largo plazo. Me va a acompañar como secretaria la doctora María Florencia Locarnini, que es médica residente en neonatología, y tengo que presentar al doctor Jae Kim. Él va a tener dos conferencias, una que se llama El camino hacia cero enterocolitis necrotizante, y la segunda el manejo del lactante con síndrome de intestino corto. El doctor Jae Kim actualmente es el codirector del Instituto Perinatal de la Universidad de Cincinnati, es el director de neonatología de la Universidad de Cincinnati en Estados Unidos, y a su vez es profesor de pediatría en la carrera de medicina de la Universidad de Cincinnati. La verdad que es un honor presentarlo, un amigo, y las conferencias van a tener un panel reactivo de excelencia. Voy a presentar primeramente a la doctora Adriana Fernández. Adriana es médica pediatra, especialista en nutrición infantil y es la ex jefa del servicio de nutrición del Hospital Sor Ludovica de La Plata. Excelente persona y siempre dispuesta a todas las consultas que hacemos, por lo menos los neonatólogos, siempre está dispuesta. Segundo va a estar la doctora Rumbo, la doctora Carolina Rumbo, que es médica pediatra, especialista en gastroenterología y patología infantil del Hospital Universitario Fundación Valoro. También tenemos la suerte de poder que participe el doctor Pablo Lobos. Pablo Lobos es un excelente cirujano, pediatra, es el jefe interino del servicio de cirugía pediátrica del Hospital Italiano y también es miembro del equipo de rehabilitación y trasplante intestinal del Hospital Italiano de Buenos Aires. Y por último va a estar la doctora Romero Sandra, que es médica pediatra del servicio de neonatología del Hospital Niño Ricardo Gutiérrez. Así que esperemos disfrutar estas dos charlas y que el panel reactivo tenga interesantes preguntas, y estaremos atentos al finalizar de las preguntas del auditorio. Bueno, que disfruten las charlas y nos vemos al final. Gracias. Gracias a los organizadores de esta conferencia por invitarme a brindar dos presentaciones. Esta se referirá a el camino hacia el índice más bajo de enterocolitis necrotizantes. Estos son mis conflictos de interés financieros que no se relacionan con los temas de hoy. Quiero comenzar haciendo un punto de referencia. Cuando pensamos en el intestino en desarrollo, debemos reconocer que la estructura del intestino se forma muy tempranamente en la embriogénesis, pero que la función se retrasa, y muchas veces cuando tenemos bebés pretérminos que nacen muy tempranamente, más o menos en la mitad de la gestación, muchas de sus funciones del intestino como absorción, motilidad, digestión todavía están en proceso de desarrollo, y ese es el desafío que enfrentamos. O sea que no es sorprendente que el bebé pretérmino tenga un alto riesgo de una cantidad de diferentes problemas relacionados con el flujo sanguíneo, la inmadurez del sistema inmune, la inmadurez de la función motora, que lleva a una dismotilidad casi universal, y luego una barrera mucosa física subdesarrollada que genera problemas. El intestino prematuro no produce suficiente ácido, y esa es una de las maneras en que el intestino funciona, y también hay una colonización bacteriana anormal en el bebé pretérmino que afecta el intestino
o que es un potencial de inflamación, y en particular para la enterocolitis necrotizante. En este cuadro comprendemos que la inmadurez en combinación con la alimentación enteral y la presencia normal de bacterias lleva a una ruptura de la barrera mucosa y la potencial de inflamación que puede en última instancia llevar a necrosis significativa. O sea que tener un ambiente cálido con un sustrato y con las bacterias erróneas presentes, por supuesto, es un entorno que facilita la inflamación. Uno de los desafíos en la enterocolitis necrotizante es saber cuál es la definición. La mayoría de la gente usa algún tipo de estadificación clínica que nos permite estratificar quién va a ser tratado con antibióticos o a quién se le va a dar reposo del intestino o quién va a ir a cirugía. También dependemos de las imágenes y los biomarcadores de algún tipo para tratar de ayudar, pero las imágenes y los biomarcadores no han sido tan sensibles como para ayudar a encontrar los problemas. Y uno de los desafíos es que para los investigadores en NEC hay distintas maneras de abordar la definición de NEC, diferente de lo que nosotros clínicos tenemos para manejar estos eventos a diario. Este es el ejemplo de la estadificación modificada de Bell que usan muchos lugares para identificar los signos sistémicos y los signos clínicos y acoplarlos con, por ejemplo, la presencia de neumatosis o neumoperitoneo o aire libre en una radiografía para ayudar a estratificar qué hacemos para el manejo de estos bebés. Y lo que estamos tratando de identificar a través de todo esto es cuando el tejido del intestino se daña, cuando hay una ruptura de la barrera de tal manera que las bacterias ingresen a la pared intestinal y lleve entonces a gas que se forma en la pared intestinal y la inflamación y el compromiso vascular que lleva a la necrosis. Como mencioné, el uso de radiografías ha sido útil en alguna medida, pero muy malo en otros aspectos porque la sensibilidad para identificar una perforación franca es muy baja y muchas veces veremos signos que sugieren neumatosis que en realidad terminan siendo otra cosa. Entonces, a lo largo de una década ha habido literatura que ha sustentado el uso de ecografía para ayudar a identificar el intestino necrótico o aquellos que tienen enfermedad con inflamación, edema y la presencia de neumatosis. Estas técnicas realmente han podido analizar el flujo sanguíneo en el intestino y los cambios ulteriores en el tejido hasta la necrosis del intestino. Lamentablemente, si bien tenemos datos que sustenten esto, la gran mayoría de las unidades neonatales no usan esta técnica para ayudar a comprender en qué etapa está el intestino y dependiendo de la inflamación. Y sería excelente si tuviéramos algún tipo de buenos biomarcadores para identificar cuándo se puede presentar NEC y cuáles son los marcadores que nos ayudan a identificar cuándo un NEC severo puede aparecer. La literatura ha hecho una serie de intentos por considerar marcadores microbianos, bioquímicos y otros tipos de pruebas, ninguna de las cuales es lo suficientemente sensible y específica como para ayudarnos en este caso. Y el hecho de que no tengamos una comprensión clara de qué es lo que lleva a ese intestino necrótico, hay muchas maneras en las que podemos terminar allí. Y el tipo de situaciones que vemos y que parecen NEC, pero en realidad no lo son, son cuadros que están asociados con bebés cardíacos que pueden tener o desarrollar algo que parece enterocolitis necrotizante, pero puede ser una entidad totalmente distinta.
y después tenemos perforaciones intestinales aisladas espontáneas que ocurren muy tempranamente, y esto puede ser muy difícil de la fisiopatología que la enterocolitis que vemos en los pretérminos, y antes de representar equivocadamente el gas en la radiografía pensando que es neumatosis, pero no lo es, y sobretratamos a los bebés debido a eso. Y como resultado de esto hay muchos diagnósticos erróneos de qué lleva la enterocolitis necrotizante. Alguna gente ha tratado de separar las diferentes posibilidades de cómo NEC o alguna forma de cuadro necrotizante del intestino puede ocurrir cuando se relaciona con pretérminos o con reacciones inmunes o con alergia. Hablaremos de la asociación con transfusión, que también se ha señalado. O sea que hay un deseo de tratar de entender los distintos tipos de enterocolitis necrotizante que vemos, y sobre la base de aquellos que pensamos que son los factores que la causan. El CIP es el más fácil de separar porque ya sabemos bastante al respecto. Ocurre en los bebés muy pretérminos y está asociado probablemente con un compromiso vascular, menos problemas con inflamación y disbiosis y mucho más con perfusión. O sea que nosotros, si nos fijamos en el timing de la perforación intestinal espontánea, hay una entidad que tiende a producirse mucho más temprano que la enterocolitis necrotizante, o sea que hay más esfuerzos por tratar de separar las perforaciones intestinales espontáneas o SIP del NEC. Ahora quiero enfocarme para mi charla en la capacidad que tenemos de reducir en general NEC, y tenemos múltiples maneras de abordar esto. Primariamente, aquello que me quiero enfocar es la prevención, porque en realidad no tenemos el tipo de experiencia en cuanto a tener éxito en el manejo de NEC una vez que aparece. Generalmente estamos apoyando al bebé y permitiendo que se recupere en lugar de tener un tratamiento que definitivamente mejora y revierte la inflamación que está presente. O sea que si nos enfocamos en la prevención exclusivamente, la manera primaria en que podríamos prevenir NEC en nuestros bebés pretérmino es una especie de lista breve que tenemos acá. Hay algunos puntos importantes que debemos abordar. Hay maneras en las cuales podemos en nuestra unidad actualmente abordar el problema de reducirla, abordando al menos una cantidad de estos factores. Obviamente, si pudiéramos prevenir el nacimiento pretérmino, eso sería muy eficaz, pero ese es un problema más difícil de resolver. O sea que les mostraré varios de estos elementos en mi charla. Una de las maneras de remarcar el problema de NEC es hacer la pregunta inversa. ¿Qué pasaría si quisiéramos que NEC ocurra en nuestros bebés? O sea, ¿qué lo haría peor? Y creo que uno puede empezar no dando corticoides prenatales, porque sabemos que eso es protector. Uno puede tomar el bebé pretérmino más inmaduro y con crecimiento restringido, porque estos son factores que aumentan la posibilidad de NEC. También pueden clampear el cordón inmediatamente en lugar de retardarlos. Esto lo sabemos, que hay una asociación. También podemos tener saturaciones menores de oxígeno, tornarlos muy anémicos porque hay una asociación con esto, alimentarlos solo con fórmula y alimentar agresivamente acelerando el crecimiento, darles muchos antibióticos, exposición a los antibióticos, bloquear el ácido en el estómago, y si tienen síntomas de reflujo, darle espesantes que incluyen, por ejemplo, xantano. Esto es para darles un ejemplo de cómo tenemos manera en que podemos empeorar NEC. Y lo que voy a decirles ahora me voy a referir a lo inverso. Entonces, ¿cuándo ocurre el NEC? Dependiendo de la edad gestacional. Cuando nace un bebé pretérmino, cuanto más pequeños son, cuanto más inmaduros,
más posibilidades hay de que se presenten con NEC. O sea que hay dos conclusiones de esto. Una es que hay un desarrollo o una ventana o una edad gestacional en la cual son más susceptibles al desarrollo de inflamación, y pensamos que hay evidencia que sugiere que eso puede ser cierto, pero también los bebés más pequeños demandan más tiempo para alimentarse, y sabemos que la alimentación es un sustrato para el potencial de desarrollar inflamación, o sea que pensamos que eso también podría estar incorporado a este cuadro, o sea que los más pequeños son los que demandan más tiempo para alimentar y que van a tener NEC antes que un bebé más grande que se alimenta con mayor rapidez. Así que uno de los aspectos claves de poder mejorar la entrega de la nutrición y controlar la alimentación es estandarizar la práctica de la alimentación, y si bien no hay ningún ensayo randomizado y con control robusto que sustente esto, sabemos por la sensibilidad del intestino pretérmino que esto sería una cosa muy inteligente de hacer. Aquellas unidades que pueden brindar esta alimentación estandarizada con los nutrientes de una manera más estratégica y más consistente, tienen mejor resultado. O sea que tener un algoritmo de alimentación en la unidad creo que es esencial para poder introducir suavemente los nutrientes, las vitaminas y los fortificantes para los bebés pretérmino, sin empujar demasiado al bebé. Y si bien tenemos la evidencia de que los protocolos de alimentación ayudan, no tenemos realmente tantos detalles específicos. Ahora sabemos que uno probablemente puede alimentar un poco más rápido a los bebés pretérminos, hasta 30 o 35 mililitros por kilo por día. También sabemos que podemos alimentar muy tempranamente. Estos datos sugieren que se puede alimentar en los primeros días de vida, y ahora también hay otro abordaje que promueve el uso de leche tempranamente. Lo que no queda claro todavía es evidencia intensa para muchos de estos factores, más evidencia de que tener un protocolo de alimentación es eficaz. Uno de los mensajes más importantes, pero no tengo tiempo para darles una larga charla al respecto, pero la leche humana ha demostrado ser una de las maneras más poderosas en que se puede reducir las posibilidades de NEC, o sea, tener la leche de las madres, y si no está disponible tener leche de donante, realmente son maneras esenciales de brindar la nutrición más eficaz y también la alimentación más antibacteriana a esos bebés, y actúa como una droga, como un fármaco. Cuanto más alimentan a un bebé proporcionalmente con leche humana, en realidad se reduce la incidencia de NEC en ese bebé. Más aún cuando nos fijamos en cómo agregamos fortificación a la leche humana, sabemos que no hacer crecer a los bebés sin esta fortificación. Hay alguna preocupación en cuanto a que el tipo de fortificador que hemos usado en el pasado, que solía ser proteína bovina, que contenía fortificantes, quizás también agregue al problema de la enterocolitis necrotizante, y esto llevó al desarrollo de fortificantes derivados de leche humana para tratar de brindar una dieta exclusivamente de leche materna. Lo que sabemos hasta ahora, hay estudios que dicen que cuando damos una dieta exclusivamente de leche materna podemos reducir la cantidad total de NEC, y incluyendo también la cantidad de NEC quirúrgicos. Este estudio incluyó no solo los fortificantes bovinos, sino también había una fórmula pretérmino en el brazo de control. O sea, no es el estudio más limpio y fue un estudio relativamente pequeño, pero mostró un efecto importante en la incidencia de NEC. El único otro estudio
que se hizo de manera randomizada con el uso de fortificantes humanos basados en leche humana fue el estudio O'Connor, y ellos pudieron hacer este estudio un poco más limpiamente con un cambio nomás en el fortificante, de forma tal que el brazo de control solo recibía un fortificante de polvo humano y el brazo de tratamiento era el fortificante humano. Ellos no vieron diferencia, pero la incidencia general de NEC fue mucho más baja que el estudio anterior, sugiriendo que tenían muy poco poder para poder mostrar una diferencia si la diferencia era muy pequeña. Creo que la señal puede existir de que incluso tener una pequeña exposición a fortificante bovino quizás tenga que ver con la aparición de NEC, y en Estados Unidos ahora muchas unidades han cambiado a unos fortificantes hidrolizados bovinos, también líquidos en su composición, y a mí no me queda claro si ese cambio en el fortificante bovino a algo que está más hidrolizado es beneficioso con respecto a NEC, pero ustedes saben que en general con el aumento en el uso de leche humana y también el aumento de estos fortificantes específicos, hemos visto una reducción de NEC en nuestra población a lo largo del tiempo. Entonces, lo que quiero señalarles es que el NEC ocurre porque muchas veces evitamos el uso de leche materna o leche donante, y también alguna preocupación de que el uso de proteína bovina puede ser nociva en el desarrollo de NEC, si bien eso es menos, nos convence menos en comparación con el primero. O sea que al usar más leche materna en la USIN es importante reconocer que nosotros lo que hacemos es mantener ese tráfico de leche en la unidad, y donde se obtiene la leche, donde se guarda, si hay cambios de temperatura, hay oportunidades para que la leche se contamine o que la calidad de la leche se reduzca antes de llegar al bebé. O sea, hay que reconocer que cuanto más usamos y promovemos la leche humana, más responsables debemos ser por la entrega de esa leche. Un principio general en NEC es la presencia de disbiosis. Disbiosis realmente es tener las especies bacterianas erróneas y un desbalance en las bacterias del intestino, que llevan a un ecosistema enfermo y hacen que ese bebé sea más susceptible a la enfermedad. Eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida, pero en el bebé pretérmino es particularmente un problema, y podemos decir que es un problema porque sabemos que el proceso normal de la microbiota, o sea, para que se forme la microbiota es tener un pasaje normal a través del canal de parto y ser mínimamente afectada por la exposición a antibióticos, por ejemplo, y a tener una alimentación enteral normal. Y lo que normalmente vemos en humanos adultos es una porción muy grande del intestino que puede contener cantidades significativas de bacterias que realmente representan otro órgano en el cuerpo que está en la luz del intestino, y cuando cambiamos la manera en que nace el bebé, ese inóculo inicial, o sea, esas bacterias en la vagina, no se produce cuando el bebé nace con cesárea, y más o menos 3/4 de nuestros bebés pretérminos nacen a través de una cesárea. O sea que sabemos desde el comienzo mismo los estamos preparando de manera incorrecta, y después agregamos una cantidad significativa de antibióticos en ese proceso. O sea que el tipo de nacimiento contribuye a esto, pero además para el bebé pretérmino todavía estamos usando cantidades significativas de antibióticos de amplio espectro que afectan inmediatamente a las bacterias que están ahí en el intestino, y muchas veces hay un retardo en el tipo de alimentación, y como mencioné antes, solíamos usar mucho más fórmula para bebés, que no es beneficiosa, y
las bacterias nosocomiales en nuestra unidad frecuentemente son muy patogénicos y también pueden afectar a los bebés pretérminos, o sea que no es sorprendente que el bebé pretérmino tenga un intestino que tiene demora en la generación de flora, que tienen menos diversidad de bacterias, y cuando nos fijamos en los bebés antes de desarrollar NEC, suele haber un cambio en la microbiota intestinal de manera tal que altera el tipo de bacterias que está allí, y algunas de esas bacterias pueden ser más siniestras o patogénicas antes de que desarrollen NEC en realidad. Además, lo que nosotros damos como alimentación a los bebés cambian las bacterias que están en el intestino, o sea que si les damos leche materna o fórmula, el perfil es muy diferente en cuanto a las bacterias que quieren crecer en el intestino. En bebés alimentados con leche materna vemos una cantidad significativa de probióticos y bacterias sanas como bifidobacteria y lactobacillus, y eso es importante porque los organismos que solemos ver en los alimentados con fórmula son E. coli y otros que están creciendo en su intestino. Además, hemos reconocido que la leche humana también contiene microbios y que estos microbios son favorables y pueden ayudar a beneficiar al bebé pretérmino. También sabemos que la leche donante que usamos de manera significativa en Estados Unidos está pasteurizada y por ende ha eliminado todos los microbios, o sea que esa es una deficiencia del uso de leche donante. Sabemos sobre la base de estudios hasta ahora que todas las madres tienen una combinación levemente diferente de leche, o sea, los microbios de la leche en su producto. ¿Y cuál es la importancia de esto? Bueno, no es clara. Y en lugar de hablar de especies específicas de bacteria, tenemos familias que identificamos y que se encuentran en la leche y que pueden ser importantes para promover una mejor salud para el bebé. Muchas unidades en Estados Unidos han empezado a usar calostro oral. Esta es la introducción del calostro directamente desde el primer día de vida. Esto, bueno, la mayoría de la gente no lo considera una alimentación, pero definitivamente hay componentes nutritivos en el calostro. Más importante, hay muchos agentes biológicos que se encuentran en el calostro, y en el calostro hay inmunoglobulinas y otros factores que ayudan a brindar una protección inmune al bebé. Así que ahora creemos que esto podría ser un comienzo importante para ayudar a proteger el intestino, especialmente contra NEC. Hace años se usaba mucho el bloqueo de ácidos y con bloqueantes en la UCIN, y comprendemos que eso estaba asociado con malos resultados, incluyendo una mayor incidencia de NEC. Ahora en realidad eliminamos la práctica de usar algún tipo de bloqueo ácido, una medicación para esto, para reducir este problema. Una de las áreas más populares en términos de tratar de evitar NEC es usar terapia con probióticos, y ha habido una cantidad de estudios, principalmente fuera de Estados Unidos, que han analizado el beneficio de probióticos para reducir NEC. Estos son estudios con distintas cepas o una cepa de bacterias dadas a los bebés a nivel diarios. 1.000 millones es la cantidad que solemos dar, y en general los estudios han demostrado una mejoría en la reducción de NEC en muchos centros diferentes, y también una reducción efectiva de la mortalidad por todas causas que se ha demostrado junto con ello. Uno de los desafíos es que la mayoría de los estudios, si bien han mostrado un beneficio, los bebés de extremado peso bajo, menos de 1.000 gramos al nacer, los probióticos quizás no sean tan significativos. Todavía hay más que debemos estudiar aquí para poder ver por qué los bebés más pequeños
son los que más tienen NEC, no tienen tanto efecto con el uso de probióticos. También quiero comentar que la leche humana no solo tiene probióticos, sino también prebióticos, y prebióticos más probióticos lo convierte en un simbiótico, o sea que la leche humana es el simbiótico muy efectivo, y los que están en la leche humana están menos estudiados, pero hay muchos azúcares que se encuentran en la leche humana que tienen la capacidad de ayudar a conformar la microbiota, y al hacerlo quizás promuevan una mejor microbiota intestinal que simplemente las fórmulas comunes para bebés. Así que pensamos que esta es una manera muy poderosa que la naturaleza ha diseñado, y el intestino debe poder ser alimentado para poder hacer crecer a las bacterias buenas. Y estos polisacáridos han demostrado tener un impacto en la salud epitelial y también desarrollar inmunidad, y además tienen un efecto antiviral, antifúngico sobre estos tipos de patógenos. Y cuando nos fijamos qué tipo de azúcares hacen las madres, es claro que hay algunas madres que hacen un tipo específico de azúcar que ven aquí, que es más protectora contra el desarrollo de NEC que las de leche de madre, que no produce tanto este azúcar. O sea que reconocemos que los azúcares son muy importantes para la protección del intestino, y tenemos que tener más estudios que ayuden a desarrollar la producción de estos azúcares en las madres que quizás no puedan producirlos, ya que son más protectores en general. Y la última conexión que considero que hay que considerar en la UCIN es la transfusión de sangre. Sabemos que hay en algunas unidades se hace una transfusión y después aparece el NEC. Hay controversia, no todo el mundo considera que esto es así, pero hay datos que sugieren que los bebés que han recibido una transfusión de sangre y en algunos casos pueden desarrollar enterocolitis necrotizantes dentro de las 48 horas de la transfusión. También sabemos que esto ocurre en bebés que tienden a tener un peso al nacer más bajo y que son más inmaduros, tienen una edad gestacional más baja, y también tenemos un problema específico con una anemia más significativa. Tener una anemia más profunda parece ser un precursor en aquellos bebés que van a desarrollar NEC después de la transfusión de sangre. O sea que una de las preguntas que no tiene respuesta ahora es ¿qué hacemos en cuanto a administrar transfusiones durante la alimentación? Y deberíamos quizás estar reteniendo la alimentación durante la transfusión. La respuesta no está clara. La mayoría de las unidades ahora creo que tiene alguna estrategia para alimentar o no alimentar en ese momento, pero yo diría que la respuesta no está clara en este momento, y hay una cantidad de ensayos randomizados y con control que están tratando de responder esta pregunta específica. O sea que como abordaje general para reducir NEC, les insto a practicar de una manera estandarizada como equipo, y que la alimentación con leche humana es una de las mejores maneras que permiten reducir la incidencia de NEC y tratar de optimizar la leche de la madre, y si no estuviera disponible usar leche de donante, y también la mayor cantidad de estandarización en la entrega de esa leche y la estrategia de fortificación después de eso también. No hablé mucho sobre triglicéridos, pero he visto efectos en bebés pretérminos usando glicerina para ayudar a mejorar la motilidad, porque tener estasis de las heces quizás no sea algo positivo para el sobrecrecimiento bacteriano. Creo
que todavía necesitamos una mejor definición de qué es NEC y tenemos que alejarnos de tomar decisiones sobre la base del temor y realmente tener guías claras para el manejo de estos bebés. Y una de las grandes preocupaciones es que si sobretratamos a los bebés, nos preocupamos porque pueden tener NEC, pero a lo mejor el sobretratamiento genera otro problema porque puede generar la subalimentación de estos bebés tan vulnerables. Una de las cosas positivas es la formación de una cantidad de grupos que son grupos de advocacy para padres. Con uno estoy asociado, y de la sociedad NEC ellos han contribuido a aportar distintos actores, médicos, especialistas, familias, etcétera, para poder trabajar hacia un mundo sin NEC. Bueno, acá resumo que espero que hayan recibido algún mensaje permanente sobre cómo reducir NEC en vuestra propia unidad, aun cuando no tengamos una buena definición y buenos biomarcadores. Igual tenemos algunas cosas que podemos hacer e implementar en nuestra unidad para reducir lo más posible la enterocolitis necrotizante. Y una de las cosas que aprendí es que en el manejo de un cuadro complejo hace falta mucho para poder hacerlo. Muchísimas gracias. Me da gusto presentar esta charla sobre el manejo del lactante con síndrome de intestino corto, y muchas gracias por invitarme a hablarles de este problema complejo. Estos son las empresas con las que yo trabajo y ninguna tendría impacto en esta situación. Hoy vamos a hablar específicamente de intestino corto, pero quiero hacerlo en un contexto de distintos cuadros que vemos en la UCIN y como muchos pueden ser debidos a la falta de función del intestino, o a la falta de intestino, o al intestino corto. Voy a hablar de nutrición parenteral y alimentación enteral, porque estas son las maneras principales en que tratamos de manejar la nutrición, porque la nutrición es el gran problema con este síndrome. Primero, cuando hablamos del síndrome de intestino corto, identificamos un cuadro que lleva a una prolongación significativa del uso de nutrición parenteral en los niños, porque no pueden tener un intestino que funcione adecuadamente. Este síndrome es la causa principal de la falla intestinal, que se define como una reducción o absorción de nutrientes del intestino que resulta en la necesidad de nutrición parenteral para la supervivencia. Y el problema subyacente realmente es no tener suficiente absorción, ya sea anatómicamente o funcionalmente, con los problemas que tiene un bebé, sin separar a los bebés que tienen menos de 25% de la longitud predicha para su edad gestacional. Hay mucha variasol, o sea, cuál de ser la longitud del intestino a cualquier edad. Es difícil ser preciso con esto. La otra manera de definir es analizando la dependencia de nutrición parenteral. Típicamente más de 6 semanas es el umbral. Esto probablemente sea una solución más práctica, porque uno puede tener segmentos más largos de intestino, pero igualmente no se pueden destetar completamente de la nutrición parenteral, y por eso la función sigue siendo un problema. El tipo de causas que generan el síndrome en el recién nacido es diferente que en los adultos. Vemos muchos problemas congénitos o problemas inflamatorios que conducen al síndrome de intestino corto.
Y para aquellos que tienen una falla intestinal, el síndrome de intestino corto es una de las causas más frecuentes de ello, pero hay otros cuadros que también llevan a problemas mucosos o de motilidad que también pueden resultar en falla intestinal. Quizás no tengan acortado el intestino, pero tienen un intestino disfuncional. Cuando pensamos en el síndrome de intestino corto, realmente es importante mirar los marcadores anatómicos y cuáles son sus funciones específicas en distintos lugares del tracto gastrointestinal, donde se están absorbiendo los nutrientes y cuáles son los distintos roles de las distintas partes. Por ejemplo, en el duodeno sabemos que se produce allí la absorción de hierro y folato. En el yeyuno, que es la porción media, hay una capacidad de absorción menos específica, pero pérdidas intestinales importantes que pueden ocurrir cuando tenemos una abertura en esa parte del intestino. El ilio es la parte más específica donde hay ácidos biliares, reabsorción de ácidos biliares, B12 y sensores especiales que detienen la motilidad del intestino en general. Y luego el colon, que se sabe que absorbe agua y electrolitos, hay fermentación de bacterias y la generación de ácidos grasos y también algunas enterohormonas como GLP-2 que son un feedback para ayudar a continuar la estimulación del intestino en general, o sea que entender la función y la anatomía es muy importante. También es importante saber que el colon es muy relevante e importante en la función total del intestino y su adaptación. Sin el colon se pierde la capacidad de absorber no solo líquidos, sino también de absorber energía por el producto de la fermentación, del que dependemos en 20, o sea, nuestra energía depende en un 20-25% de ello. Pero si el colon no está intacto, no solo perdemos mucho líquido, sino que reducimos la cantidad de energía que puede absorber. Es muy interesante ver qué pasa cuando se extirpa el intestino del bebé. La primera reacción es una reacción rápida que aumenta el crecimiento de la mucosa intestinal, aumenta la superficie y las criptas que están en la base del intestino, de la mucosa intestinal, también proliferan y se vuelven más gruesas, y el efecto general es más superficie, más dilatación, y la hiperplasia de la mucosa se produce con una relativa rapidez, y con el tiempo el intestino se adapta principalmente mediante la dilatación, si bien puede haber también un poco de alargamiento intestinal, pero primariamente es la dilatación lo que se produce. El tiempo que demanda la adaptación del intestino generalmente puede ser hasta 4 años, pero principalmente la adaptación se produce bastante al inicio, por eso es esencial brindar el mejor nutrición y apoyo en ese primer periodo. La adaptación y el éxito del funcionamiento del intestino depende de la longitud del intestino, el segmento del intestino que quedó, o sea, cuál es la parte que se perdió, y también cuál es la capacidad de absorción del intestino remanente, o sea, de cómo puede funcionar la absorción de nutrientes, electrolitos y agua. Depende de la superficie que se genera por el proceso de adaptación, y también la salud de la mucosa y de la vasculatura y el sistema nervioso del intestino, o sea que no solo necesita superficie, sino que todo el intestino tiene que poder absorber los nutrientes. Un área que realmente es importante de distinguir es qué ocurre en el yeyuno comparado con el ileón. En el yeyuno, los espacios intercelulares tienden a ser muy abiertos
y esto permite un intercambio libre de agua y electrolitos, de forma tal que cuando entra algo al yeyuno hay una ecualización que permite que en ese entorno se produzca la absorción de muchos nutrientes. En el ilio estas uniones son más restrictivas y hay mucha más posibilidad de absorber agua y sales. Esta diferencia significa que la función del yeyuno comparada con la del ilio para absorción de nutrientes y la absorción de alimentos es muy diferente, y que las funciones especializadas que vemos en el ilio, como hablé antes, B12, sales biliares activas, o sea, necesitamos esa parte. Si se perdiera el ilio, el yeyuno no se puede adaptar y convertirse en un segmento especializado como el ilio. Pero si uno pierde el yeyuno, por otra parte, el ilio existente se podrá adaptar y funcionar más como yeyuno. Y eso es un punto importante, porque la mayor parte del tiempo, cuando tenemos enfermedad en bebés pequeños, solemos perder ilio, como en el caso de la enterocolitis necrotizante. Ahora, el proceso de la adaptación depende realmente de el aporte de nutrientes luminales, o sea que lo que uno da de comer a un bebé va a ayudar a adaptar, o sea que la nutrición parenteral es muy buena para apoyar al bebé, pero ¿qué va a estimular al intestino? Bueno, son nutrientes en la luz, y esto necesita ácidos grasos de cadena larga, también ácidos grasos libres, disacáridos, proteínas complejas y secreciones pancreatobiliares y factores de crecimiento y otros componentes secretorios que son liberados y ayudan a estimular el intestino para adaptarse con la mayor rapidez posible. Idealmente queremos lograr la adaptación total del intestino y eliminar la dependencia de la nutrición parenteral, y luego que puedan crecer y desarrollarse adecuadamente, pero tenemos que poder considerar la promoción de la adaptación intestinal, donde las células y la mucosa y la función motora del intestino se adapte rápidamente al hecho de que parte del intestino sea extirpado, y también tenemos que estabilizar el estado de los líquidos y los electrolitos. A veces tenemos grandes segmentos del intestino que se han retirado, o sea que cuando administramos nutrición parenteral somos muy afortunados, porque ahora tenemos muchas maneras de llevarla a distintos vasos y podemos sustentar a los bebés con todos los componentes necesarios. Con la alimentación oral muchas veces nos olvidamos que queremos poder estimular lo que hay en la boca, y la conexión de lo motor con lo oral, y esa coordinación que ayuda a la secreción en el intestino y algunas de las enzimas que producen las glándulas salivares, y esto todo promueve la adaptación del intestino. Por ejemplo, hay también algunas hormonas como el EGF que son producidas por la glándula salival que ayuda a la adaptación, y también el neurodesarrollo. Cuando uno permite a un bebé que se alimente por boca, también es positivo e importante. Quiero hacer hincapié en que no todo se refiere a alimentar con catéter, sino que hay que hacer también estimulación oral con el alimento también. La terapia de la nutrición enteral, y tratamos de cambiar de parenteral a enteral, es considerar los nutrientes de cadena larga como las proteínas. Ahora hay mucho énfasis en usar primero la leche materna, e incluso en la mayor medida posible un poco más, porque sabemos que la leche humana tiene muchos componentes diferentes que ayudan a la adaptación. No solo se trata de nutrientes, sino factores de crecimiento y otros componentes que ayudan a sustentar el desarrollo del intestino.
Afortunadamente también tenemos fórmulas que basadas en aminoácidos que también ayudan a sustentar a estos bebés y les aportan la cantidad adecuada de elementos necesarios. Los nutrientes como glutamina, bueno, sabemos que es muy poderoso para la adaptación del intestino, de los enterocitos. Sabemos que la leche humana es el modelo general que contiene cantidad de glutamina, y muchas fórmulas ahora también contienen cantidades significativas de glutamina. Este aporte de glutamina, creemos, ayuda a mantener la salud mucosa de la mucosa intestinal en general. El otro nutriente que administramos es carbohidratos, y si bien queremos dar una buena cantidad de carbohidratos, también sabemos que tiene la mayor capacidad osmótica, o sea que si damos mucho carbohidratos puede ser dañino porque llevaría agua al intestino y quizás aumentar el efecto osmótico que llevaría a más producción o a más diarrea. O sea que es muy importante monitorear cuántos carbohidratos estamos administrando, aunque sabemos que puede ser bueno para estimular la adaptación del intestino. Es más seguro, la grasa es más segura porque tiene muchas calorías, en general no tiene una carga osmótica significativa, así que es menos probable que genere diarrea. La única excepción es si usan LST, que tiene un poco más de efectos osmóticos. Hay que tener cuidado con eso. También cuando uno tiene enfermedad hepática significativa, no estamos teniendo suficiente flujo de ácido biliar, los ácidos grasos de cadena larga quizás no se pueden estar absorbiendo tan bien, y entonces hay que tener en cuenta esto. Los triglicéridos medios no dependen de las enzimas pancreáticas para la absorción y tienen un poco de efecto osmótico. O sea que si uno administra demasiado puede generar más diarrea. Se absorbe muy bien por el intestino delgado, o sea que es una buena manera de agregar calorías adicionales y aportar energía a los bebés. Y también se sugiere que estos triglicéridos de cadena media pueden aumentar la inflamación del intestino también. Otro componente que es importante es algo de fibra en el intestino, en la alimentación, y esto tiende a ser para niños un poco más grandes, pero usar fibra ayudará a ralentar la motilidad del intestino, pero también producirá algunos ácidos grasos de cadena larga que ayudará también a la adaptación. Nuevamente voy a hacer énfasis en que la leche humana es la alimentación preferida y puede ser de la madre o de donante, que va a aportar los factores necesarios y los componentes que ayudan a producir la microbiota adecuada del intestino. Hay una cantidad de distintas fórmulas basadas en aminoácidos y algunas que agregan proteínas hidrolizadas y también triglicéridos, y ahí uno puede aportar cantidades adecuadas de nutrición. Generalmente uno toma la decisión de usar estas fórmulas basadas en aminoácidos cuando uno tiene mucha producción y quiere aumentar la cantidad de ingesta sin comprometer la diarrea. Cuando uno tiene esta alta producción, y solíamos tener mucha preocupación sobre la hipersecreción gástrica temprana y usábamos bloqueo de ácidos, pero ahora se considera más dañino que positivo, así que yo aliento a evitar el bloqueo de ácido porque afecta el microbioma y esto puede ser peor en general en el largo plazo, y lo que terminamos haciendo es aceptar muchas más pérdidas de estómago o diarrea si no lesiona la piel. Y si tenemos estas pérdidas por alta producción, tenemos que ser muy buenos
en monitorear el sodio urinario para asegurarnos que no tienen una pérdida excesiva de sales y asegurarse de que las pérdidas se arreglan con la nutrición parenteral. Cuando tratamos de decidir cuáles son las fórmulas adecuadas para nutrición enteral, sabemos que tenemos las basadas en aminoácidos, pero hay otras fórmulas semielementales que también están disponibles. En adultos no hay diferencia, tienen opciones bastante similares, y en los bebés y los niños con síndrome de intestino corto pensamos que alguno de los efectos de fórmulas basadas en aminoácido puede disminuir las reacciones alérgicas en esos pacientes. Una cosa que creo que todavía no es una práctica común es cuando uno tiene una fístula mucosa. Esa es una buena oportunidad para tomar el líquido del estoma proximal y alimentarla distalmente para realmente unir el intestino delgado y el grueso que está presente pero no usado, y de esta manera uno puede incrementar la velocidad de crecimiento porque hay oportunidad de realimentación y fermentación de esta alimentación, y esto permite un mejor crecimiento general. La parte complicada es que es difícil diseñar esta realimentación con un catéter o con una técnica quirúrgica, pero si uno entrena a las enfermeras para hacerlo, esto será muy eficaz para mejorar el crecimiento y la adaptación general del intestino, para que cuando la cirugía para reanastomatizar el intestino se produzca, se pueda hacer después de la realimentación. Creo que algunos de los principios generales de nutrición enteral es brindar o aportar toda esta alimentación apropiada para la edad. Tiene que ser frecuente. Al principio vamos a usar alimentación continua por catéter para asegurarnos de que sea la adecuada. Después vamos a pasar a alimentación por bolo, y después vamos a tener alimentaciones más breves. Estamos limitados por algunas complicaciones. Una de las grandes es el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. A veces tenemos desafíos muy importantes cuando no hay mucha motilidad. Las bacterias tienden a acumularse y pueden ser muy dañinas para la mucosa. O sea que restringir la cantidad de carbohidratos en ese caso puede ser útil. A veces podemos tener flushing intermitente con soluciones osmóticas. En el pasado usábamos distintos elementos. Hay que tener cuidado de todas maneras con los ciertos fármacos, y el uso de probióticos o prebióticos no está del todo claro. Se ha usado en el pasado para tratar de modificar la flora intestinal, y hay ciertas técnicas para ir disminuyendo estos aportes, pero el objetivo es preservar la motilidad del intestino y reducir el tamaño del intestino mismo. Y luego la otra complicación principal, que creo que en la última década y media ha mejorado significativo, es la colestasis asociada a TPN y las enfermedades hepáticas resultado de la nutrición parenteral. La sepsis sigue siendo un problema, y la trombosis y pérdida de acceso vascular también es un desafío siempre, porque la pérdida de vasos, si tienen los catéteres colocados mucho tiempo, es lo que ocurre. Sigo tratando de entender la patogénesis de la nutrición parenteral, de la colestasis asociada con nutrición parenteral. Un problema primario es el de no alimentarse, porque eso reduce el flujo en el hígado, y distintos tipos de estímulos, como el tipo de lípidos que usamos en la nutrición parenteral, que han estado asociados con un empeoramiento de la inflamación y una reducción del flujo de bilis en el hígado. Ahora, un principio general es alimentar el intestino y tener cuidado con la fuente de lípidos de la nutrición parenteral. Eso parece ser que ayuda, y hay que asegurarse de no tener infecciones repetidas porque empeora la colestasis.
La mayor parte de los lugares ahora harán un cierto nivel de reducción de lípidos. Hay distintas emulsiones que están disponibles basadas en aceite de pescado, uno que tiene un contenido moderado de aceite de pescado, en SMOF, y otro es omega Ben. También puede haber una atenuación de la colestasis, pero la reducción de lípidos probablemente sea una de las cosas más poderosas que uno puede hacer para afectar la colestasis. La otra cosa que debemos monitorear es manganesio y cobre, los elementos de traza en la solución, para asegurar de eliminar en mayor parte el manganeso, pero con el cobre tienen que tener mucho cuidado porque es un factor importante y se debe monitorear cuidadosamente, porque puede haber una deficiencia innecesariamente. Con la adaptación, lo que realmente esperamos ver es que los factores que mejoran la absorción dependerán un poco de cuánto intestino ha quedado, si uno tiene yeyuno o ilio, o si se ha hecho la resección de estos, si tienen una válvula iliocecal, la presencia de enfermedad mucosa o daño, la presencia del colon, y luego un estómago, páncreas e hígado sano siempre son muy positivos, y la adaptación del intestino es muy importante porque conducirá a una adaptación mucho mejor en general. Los desafíos que enfrentamos es que no hay estudios muy robustos en esta población de pacientes porque la mayoría de los centros no tienen suficientes bebés para manejar. Hay muchos desafíos que enfrentamos tanto en el manejo inicial con líquidos y electrolitos y sodio, y asegurarnos de cubrir los requerimientos de micronutrientes, y también posteriormente algunas de las pérdidas como por ejemplo zinc o magnesio cuando hay diarrea o una pérdida de ostoma, y también el sobrecrecimiento bacteriano, que es otra cosa que ya mencioné y que uno puede encontrar. O sea, para resumir, me parece que es importante separar las fases de la adaptación en una fase aguda y después la transición para que acepten la alimentación enteral, y luego una fase de mantenimiento. Cuando ahora ya toleran la alimentación, pueden ir a su casa y todavía con TPN e ir destetando lentamente hasta, y el proceso de adaptación es mucho más lento. La longitud del intestino predice de alguna manera cuánto tiempo va a demandar la adaptación. Estos números cambian todo el tiempo y estamos mejorando nuestro tratamiento, así que es posible que siga mejorando. Así que las cosas en las que tenemos que pensar son la fase de nutrición parenteral, considerar los riesgos potenciales de perder algunos de estos componentes en general. Particularmente señalo la necesidad de monitorear cobre y saber que el aluminio y el cromio y la contaminación con estos es común cuando el uso de TPN es prolongado. Y también hablé de las complicaciones de TPN. La peor es enfermedad hepática terminal, y hemos mejorado mucho. Ya no tenemos el elevado grado de mortalidad que teníamos, o sea que tenemos sobrevivientes de largo plazo. Un par de puntos para la enfermedad hepática asociada a TPN: hay que usar el intestino lo más temprano posible. Hay beneficios en el ciclado de TPN, permitir unas horas y proteger la bolsa, porque hay oxidación, fotooxidación, y también tener cuenta cuáles son los componentes y reducir los lípidos cuando aparece la colestasis. Resalto también que hay complicaciones
no solo con el sobrecrecimiento bacteriano, sino que puede haber también hemorragia en niños de más edad, también cálculos renales, una enfermedad ósea metabólica, estatura baja, retardo de crecimiento. Esto ya es fuera de la UCIN, pero son problemáticas, y la enfermedad hepática terminal, como ya mencioné, ha mejorado mucho. Tenemos el problema de la sepsis y del shock séptico. Y finalmente quiero decir que manejar a los niños con esto necesita mucho cuidado. Hay que construir un equipo que trabaja en esto, tanto para tratar la falla intestinal y el síndrome del intestino corto, porque esta es la mejor manera de manejar a estos niños. O sea, en resumen, hay que comprender la anatomía del bebé, la fisiología del intestino que queda, y analizar qué es disfuncional. Es la motilidad, es la microbioma, la inmunidad mucosa, la perfusión, etcétera. Y hay que usar la mayor cantidad posible de leche humana para estimular el tracto gastrointestinal. Bueno, buenas tardes a todos. Perdón la demora, tuvimos un inconveniente, pero ya estamos. Bueno, gracias Jay. Eh, Excelente tus dos presentaciones. Increíble que resumiste todo lo de NEC en tan poco tiempo. Así que va a ser de mucha ayuda para los neonatólogos y enfermeros de Argentina. Así que, bueno, si, me gustaría que Adriana o Pablo o Sandra hagan la primera pregunta y después vamos a ir viendo las preguntas del auditorio. Bueno, ¿quieren que Adriana, comience? dale, perfecto. Bueno, encantada, Kim, de haberte escuchado en estas conferencias. Gracias por toda la información. Los que hacemos soporte nutricional en alimentar a estos pacientes, tanto en las neonatologías como en los lactantes con intestino corto, entendemos claramente la importancia que tiene el colon en relación a una progresión adecuada de la alimentación, y que el colon en continuidad conforma un factor pronóstico para el paciente muy importante a largo plazo. Entonces, mi pregunta va dirigida al colon y quisiera preguntar, primero, después de una NEC, ¿cómo son los tiempos de cierre o qué evalúan ustedes para decidir el cierre de una ostomía que se ha producido en una enteritis necrotizante? ¿Cómo evalúan el colon? Y en los pacientes que, por ejemplo, tienen atresias, en donde el colon está desfuncionalizado en la vida intrauterina y probablemente mucho tiempo después, si toman algunas acciones para revitalizar ese colon. Estamos conociendo esto que usted mostró acerca de la conexión ilio-oncolónica, pero las veces que hemos intentado ha sido extremadamente complejo, entendiendo que eso sería casi lo mejor para lograr, pero que es una dificultad en la práctica para su realización. Entonces, bueno, yo quería que nos aconseje sobre cómo recuperar el colon, en qué tiempos y cómo de la mejor manera. Esa sería mi pregunta. Yeah, that's a very, very good question. Sí, es una muy buena pregunta. Se reconoce que el colon es importante, no solo por la reabsorción del agua, sino que es una zona en la que la mayoría del microbioma está situado, o sea que es como tener el hígado, un órgano en el centro de la luz del lumen, o sea que es muy importante por la energía y el metabolismo, pero cuando uno tiene una anomalía congénita o cuando uno tiene una enterocolitis necrotizante severa, puede haber un par de desafíos para tener la continuidad del intestino, o sea, tener el intestino delgado conectado con el grueso. A veces hay tanta inflamación que uno no puede conectar ambos segmentos. En otros casos, con atresia, a veces la diferencia de tamaño, como menciona usted, este es un colon subutilizado, a lo mejor es muy difícil conectar un colon, un intestino muy inflamado con un colon.
A veces, si uno no puede conectar ambos, hemos encontrado que hay buen éxito en tratar de alimentar el colon distal a través de un tubo, y hay dos maneras de hacerlo. Si uno tiene un estoma, nosotros lo llamamos una fístula mucosa, o sea, la conexión para el intestino distal. Uno puede pasar un catéter que lleve hacia el colon a través de esa fístula mucosa y luego asegurarlo por fuera y también dentro de la bolsa que usaríamos para proteger la piel. La otra forma que lo podríamos hacer es que el cirujano haga un cierre quirúrgico de ese loop del colon distal y suturar un tubo de alimentación en el intestino distal. En ambos casos tienen la posibilidad de tomar lo que sale del efluente, o sea, en el intestino proximal, y tomar ese contenido y alimentarlo hacia el intestino distal. Nosotros lo llamamos realimentación de fístula mucosa o realimentación, simplemente como estrategia. En el primer caso, cuando las enfermeras están colocando el tubo, no es una habilidad simple porque el tubo se puede salir, y entonces la habilidad de la enfermera tiene que ser muy elevada para poder hacer que ese tubo quede allí colocado y para que ustedes después puedan poder recolectar el líquido de ese intestino proximal y alimentarlo al distal. En el caso de una sutura quirúrgica es mucho más fácil de hacer la realimentación, o sea, como es un tubo de es casi como un tubo de gastrostomía. El valor de hacer esto es que uno crea continuidad sin poder unir los asas de los dos intestinos, y uno permite que el intestino distal, el colon, madure y se adapte y crezca. Y con el tiempo uno definitivamente pueda demostrar que los bebés van a tener más energías y más absorción de nutrientes, y al hacer esto el bebé crece mejor y ese colon se agranda. Entonces, cuando llega el momento de la cirugía, uno puede unir dos trozos sin tener una diferencia de tamaño tan grande entre las dos asas. Así es como nosotros hemos podido salvar el colon con éxito, aun cuando no esté en continuidad. Un pedacito de la pregunta que quedó era en relación a la enteritis necrotizante y el tiempo para cerrar la ostomía, o qué valoran para cerrar la ostomía, en qué tiempo. So in necrotizing enterocolitis, En la enterocolitis necrotizante muchas veces hay mucha inflamación que se va aplacando con el tiempo. Generalmente somos muy cautos con volver a entrar y tratar de reconectar todo otra vez en el intestino. Como sabe, a veces tenemos trozos segmentarios que están disponibles de intestino, a veces es un trozo bastante grande que ha estado inflamado, y después uno, después de muchas semanas, trata de volver a ingresar para ver si algunas de las asas se han sobrevivido y otras no. Como regla general, entrar demasiado rápido no es bueno. Muchas veces lo que hace el intestino es que busca algo para que el tejido se recupere, lo llamamos restitución, y cuando a veces cuando el intestino no se ve lo suficientemente sano, si uno espera lo suficiente, las células van a volver a entrar y van a crecer, o sea, de la misma forma que crecería el césped en un jardín. En alguna zona falta césped o falta tejido, y ese tejido va a crecer con el tiempo. En la medida en que esa especie de columna vertebral o esqueleto de la pared del intestino esté ahí, muchas veces ese tejido se puede autorreparar. Así que tendemos a esperar más tiempo para que haya suficiente tiempo para que esa restitución se produzca. Bueno, Pablo, una pregunta. Tengo preguntas del auditorio, pero
avanzá tranquilo. Dale, muy cortito en realidad, porque quería no dejar pasar de retomar este tema que introdujo Adriana y que había introducido en realidad el doctor Kim y que me parece muy importante. La verdad es que en Latinoamérica el uso del refeeding, de realimentar al paciente en la fístula mucosa, no es algo muy difundido. Esto tiene que ver con que tiene sus dificultades técnicas y requiere de mucho trabajo de enfermería, de cosa que a veces en muchos hospitales en nuestro continente no tenemos suficiente cantidad de enfermería como para poder hacerlo. Y compromiso también de los cirujanos, porque yo creo que si el cirujano hace los tomas pensando en la posibilidad de hacer refeeding, va a ser todo más fácil. Y creo que el uso incluso de los tomas sobre sonda, nosotros lo hemos empezado a usar en algunas cirugías neonatales, especialmente en pacientes con enterocolitis necrotizante, que uno sabe que no es prudente, por lo menos por 2 meses, eh, eh, realizar una reconstrucción del tránsito, más allá que algunos cirujanos lo hacen. Entonces, yo creo que es importante instruir a los cirujanos que hacen cirugía neonatal en cómo confeccionar el ostoma para favorecer esto. La pregunta es, para el doctor Kim, es que él planteó directamente el uso del efluente en el ostoma proximal hacia el colon distal. En algunas unidades de neo por ahí plantearían objeciones con respecto al riesgo de contaminación del material entérico que por ahí está fuera del abdomen del paciente por X tiempo. Y alguna vez me han preguntado si hay alguna alternativa de que uno pueda confeccionar algún tipo de fórmula que permita que se absorba energía en el colon. ¿Hay algún tipo de fórmula que recomendaría si uno no usara el efluente del mismo paciente? I think that's a really good. Creo que es una muy buena pregunta. En mi experiencia, muchos bebés que yo he visto que se les hacía el refeeding, la recolección del efluente nunca ha estado asociada con una complicación por contaminación, etcétera. Esa es una cosa, así que me parece que es razonablemente seguro. O sea, tiene muchas enzimas digestivas ahí, o sea que es difícil que otras cosas necesariamente crezcan con tanta facilidad, como bacterias, por ejemplo. Y la otra cosa es que si uno les da fórmula hidrolizada o basada en aminoácidos y se lo diera a nivel distal, el desafío es que uno no tiene enzimas digestivas ahí para poder realmente que tenga sentido el contenido que uno está incorporando. O sea que uno tiene que ser muy elemental y tenemos fórmulas basadas en aminoácidos, pero las grasas, bueno, hay que alterar las grasas, poner triglicéridos, ajustar los azúcares, o sea, lo que yo he hecho en el pasado, cuando el efluente, digamos que no tiene demasiado volumen, es incorporar un poco del efluente con un poco de fórmula. Eso es elemental, o sea, una fórmula elemental que tiene aminoácidos y está más desglosada o descompuesta. Hay manera de incrementar el volumen y de aportar más nutrientes al colon, pero yo no lo haría sin parte del contenido del efluente, porque todos los jugos digestivos que provienen del páncreas y del intestino están en ese efluente proximal. Excelente. Gracias. Excelente. Bueno, tengo una pregunta del auditorio. Acá en Argentina, Jay, no utilizamos probióticos, por lo menos o no tenemos, o sea, existen, pero no. Entonces, todos preguntan cuál es el probiótico que utilizan o el nombre comercial o algo para que nosotros te entendamos qué probióticos utilizan ahí en tu unidad. Y después la segunda pregunta es si utilizan el NIRS como factor pronóstico de NEC, o sea, si la perfusión espleánica lo utilizan como, bueno, una herramienta más para un factor pronóstico. So the literature is. La bibliografía apoya muchos productos diferentes, especies bacterianas. Las que realmente han llegado a la parte superior de la lista son las Lactobacillus y Bifidobacter,
Esas son las más importantes. También hay discusión sobre si uno usa un agente, un probiótico versus múltiples probióticos, y la bibliografía apoya ambas posibilidades, pero en este momento la evidencia sugiere que múltiples probióticos es un poco más ventajoso. Así que yo favorecería tener un probiótico con agentes múltiples, y dos, que tenga Bifidobacter y Lactobacillus. Ha habido muchos lactobacillus y distintas bifidobacter, pero cuando uno se fija en la literatura en general, la gente han visto efectos positivos con las distintas especies de cada uno de esos. En Estados Unidos tenemos algunos desafíos porque la FDA regula enérgicamente el uso de probióticos en el área en el hospital, y hay dos clases de probióticos que tenemos y que debatimos. Uno es grado farmacéutico, si un probiótico de grado farmacéutico es la calidad más elevada como un fármaco, y el otro es de venta libre, que uno puede comprar libremente. Todavía estamos haciendo estudios para ver el tipo de calidad de aquel que es de calidad fármaco, pero el que uno puede comprar libremente, hay muchos que están disponibles y hay una cantidad de productos que la gente está usando. Nosotros usamos uno que tiene tanto bifidobacteria y lactobacillus. Algunos tienen un único agente, el lactobacillus, y otros agentes que tienen triple, o sea, 3 tipos diferentes de bacterias. Y la gente ha informado efectos positivos con cualquiera de esas combinaciones. La única advertencia es que la evidencia para reducir el NEC en bebés de menos de 1000 gramos versus 1000 a 1500 gramos no es tan enérgica, o sea que incluso los bebés más pequeños o los que tienen más riesgo de tener NEC, los probióticos parece no ser tan eficaz en los bebés muy, muy pequeños, pero sigue habiendo algo positivo en general si uno tiene un índice bastante alto de NEC en una unidad, el hecho de tratar de implementar probióticos en la práctica. Bueno, tengo otra pregunta, no sé, Florencia, pero tengo una pregunta de la doctora Rabasa que dice si debemos dejar de usar la clasificación de Bell y utilizar la de Gordon o de la de Bergman-Oxford, o cuál utilizan ustedes, Jay, en tu unidad de la clasificación de NEC, y si utilizan loperamida en el síndrome de intestino corto. So the loperamide, I'll answer La that. loperamida, eso se los voy a responder rápidamente. En algunos casos, si uno tiene realmente un intestino muy, muy corto y el tiempo de tránsito es muy rápido, hay algunas ocasiones en las que la loperamida puede ser beneficioso, pero la gran mayoría del tiempo no ayuda para tratar de ralentar las cosas en el intestino. La mayor parte de las veces nosotros aceptamos una cantidad elevada de pérdida de fluente del estómago, y realmente ponemos la alimentación enteral para estimular el intestino para que se adapte con lo más rápidamente posible. Como sabemos, cuanto más se alimenta el intestino, más rápido se adapta, y uno tiene que poder llegar a un punto en que uno está dando un contenido enteral y luminal, con contenido sin perder tanto agua y electrolitos por el otro lado. O sea que es un equilibrio que hay que lograr, pero es importante dar lo más que se pueda y aprender que las cosas pueden salir rápido, pero es muy importante estimular el intestino lo más que se pueda y usar medios endovenosos para compensar el fluido y los electrolitos. La otra pregunta, por la favor, clasificación de recuérdeme. Bell. Sí. Yeah. Sí. So
There's a lot of debate about Hay mucha discusión sobre cómo clasificar y definir. Un punto que quiero resaltar es que los investigadores quieren tener una definición más extensa para poder capturar todos los distintos elementos, porque no sabemos exactamente qué causa NEC. Esa es una perspectiva diferente que la que tenemos los clínicos. El clínico quiere saber qué tiene mi bebé y de qué manera puede usar esa información para decidir cómo tratar, cómo preguntar o cómo definir quién tiene cirugía, a quién se le hace cirugía y a quién no. Yo sigo estando a favor de algún tipo de clasificación pragmática. La de Bell hace parte de eso. La de Phil Gordon y otros también tienen versiones en las que separan distintas clases. Hay una cantidad de clasificaciones realmente simples, pero simplemente se reduce a qué cree uno que está ocurriendo con el intestino mismo, cuánta inflamación, qué cantidad de intestino está inflamado y si uno realmente cree que el intestino tiene un grosor una inflamación del grosor transmural de la pared, y eso es consistente. Una de las cosas que todavía estamos lentos con eso, y cuando yo estaba en Toronto estábamos trabajando en eso y ellos son los campeones de eso, es usar ecografía para ayudar con el diagnóstico de NEC. Así que la ecografía nos da una resolución mucho mejor del grosor de la pared, de neumatosis intestinalis, de perfusión, del flujo sanguíneo del intestino, y de todas maneras no estamos usando ecografía para ayudar a clasificar o definir NEC a fin de poder manejarlo. O sea que nosotros, varios de nosotros, estamos insistiendo mucho en Estados Unidos para tomar ecografía e incorporarla al diagnóstico cuando estamos tratando de manejar bebés con enterocolitis necrotizante. Espero que esa sea la próxima ola de capacidad para clasificar la NEC. Excelente, Jay. Florencia, María Florencia o Sandra, una pregunta a cada una quieren hacer. Ahí está, Sandra, desmuteate. Sí, ¿cómo está? Con respecto a esto que mencionaba de la ecografía, particularmente, bueno, algunos servicios estamos incursionando en ella. Evidentemente no hay un score o una línea de seguimiento, por lo que entendí. Pero sí impresiona que aparte de ser un método no invasivo, ofrece una ayuda diagnóstica importante, interesante, y tal vez tengamos que incursionar un poquito más para tener mayor conocimiento de esto. No sé si hay más datos o hay algún tipo de score o estamos avanzando recién con esto. So there's a number of papers. Hay una cantidad de trabajos, empezaron más o menos en 2005, que los puede encontrar en la bibliografía. Muchos provienen de Toronto, pero otros han publicado también. Es cierto que todavía no tenemos un sistema de scoring usando la ecografía, pero algunas de las cosas con las que la puede usar la ecografía es que si uno tiene una radiografía y uno no está seguro si está viendo neumatosis intestinalis, la ecografía al mismo tiempo puede ser mucho más informativa, porque la imagen que uno ve en la ecografía de neumatosis es mucho más clara y tiene mejor resolución. En una radiografía a veces uno no está seguro, son heces o es aire que está en el intestino, y con la ecografía uno puede tener la resolución necesaria para poder detectarlo, o sea que eso es útil realmente. La otra cosa que también es buena es que cuando uno mira el intestino, un intestino sano se está moviendo constantemente, y cuando el bebé tiene un intestino muy enfermo, el intestino está como trabado, no se mueve, dilatado, grueso, edematizado, y la ecografía les puede decir eso muy rápidamente.
En tanto que una radiografía, bueno, uno no puede ver claramente cuán dinámico está el intestino porque uno está tomando solo una fotografía, o sea que aun cuando haya un sentido general de que el intestino está muy afectado y dilatado y grueso y no se mueve, la ecografía les puede dar un diagnóstico rápido de cuán sano está ese intestino. Pero necesitamos más trabajo, más investigación al respecto y realmente incorporar un sistema de scoring que nos ayude específicamente con el diagnóstico de NEC. Bueno, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Jay, yo te quería agradecer el momento que te llamé, enseguida dijiste que sí, así que te agradezco el aporte. Lo que sí quedó clarísimo es que tenemos que seguir insistiendo con la leche humana, creo que es lo más importante, utilizar lo menos antibióticos. Una cosa que me gustó mucho de lo que dijo Pablo Lobos, que es que el cirujano que va a entrar a operar sea pensando en que ese intestino en el futuro vamos a necesitarlo mucho, entonces esto de la ostomía esté bien hecha. Bueno, es increíble que trabajemos en forma multidisciplinaria, bueno, así que insistir con leche humana y bueno, y de ya te agradezco la participación, no sé cuántas horas de diferencia hay, pero gracias por todo y bueno, seguiremos trabajando. Gracias, Jay. Appreciate it. Thank you very much. Muchísimas gracias a ustedes.